del dióxido de carbono. El dióxido de carbono se tiene que transformar primero dentro de la célula con esta reacción, dióxido de carbono más agua en ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia de un hidrógeno. Este hidrógeno se une a la hemoglobina y luego queda el bicarbonato. El bicarbonato sale del eritrocito y viaja hasta el pulmón como bicarbonato. Ahí nuevamente ingresa a la célula, se une al hidrógeno y forma ácido carbónico. La amenaza carbónica inversa lo que hace es disociar a este ácido carbónico en dióxido de carbono más agua. Y entonces el dióxido de carbono sale y pasa al hidrógeno. ¿Sí? Entonces, este mecanismo tiene dos fines. Uno es transportar el dióxido de carbono desde las células hasta el alveolo, hasta el pulmón. Ese es un fin. Y el otro fin es que, vean, el dióxido de carbono es ácido, es una sustancia ácida. ¿Sí? Si hay mucho dióxido de carbono, aumenta la acidez. Y entonces el pH va a disminuir enormemente. ¿Sí? Y puede producir una acidosis en el medio en el que está el dióxido de carbono. Entonces, para evitar eso, como se produce tanto dióxido de carbono en el organismo, lo que hace es toda esta reacción, ¿no? Que el dióxido de carbono se une al agua, se convierte en ácido carbónico, el ácido carbónico libera el hidrógeno, y cuando el ácido carbónico libera el hidrógeno, se forma bicarbonato. Y el bicarbonato ya no es ácido, el bicarbonato es básico, es alcalino. Entonces, gracias a esta reacción, disminuye la acidez de la sangre y, digamos, el pH no es tan bajo. Este es un mecanismo que le permite al sistema respiratorio intervenir en la regulación del pH, del equilibrio ácido-básico de la sangre. Tenemos tres mecanismos para reducir el equilibrio, para controlar el equilibrio ácido-básico. Fíjense, si hay acidosis podemos morir con un coma ácido. Si hay alcalinidad podemos morir también con un coma alcalino, ¿no? Los dos extremos son malos. Entonces, siempre se están controlando digamos, los aspectos ácidos y básicos del organismo. Y para esto hay varios mecanismos de control, pero todos estos mecanismos siempre están involucrados el hidrógeno y el bicarbonato, ¿sí? Porque el hidrógeno es ácido y el bicarbonato es básico, ¿sí? Entonces hay aquí un equilibrio entre estos dos iones. Pero además, en el caso de la respiración, aparece el dióxido de carbono, que como es ácido, hay que transformarlo en algo básico para que viaje por la sangre. Solamente, vean, para que la sangre no se haga muy ácida y produzca alteraciones en el organismo. Pero cuando llega al pulmón, inmediatamente ese bicarbonato tiene que nuevamente convertirse en dióxido de carbono para ser eliminado. ¿Sí? Entonces, este mecanismo ya es más complejo, ¿no? El dióxido de carbono. No es tan fácil como el oxígeno. El oxígeno suficiente que se una a la hemoglobina en el alveolo, ¿no? Viaja unido a la hemoglobina, llega a los tejidos, se libera, pasa a las células y de ahí acabó todo.
En cambio, con el bicarbonato tiene que producirse toda esta serie de reacciones bioquímicas. Primero, ni bien sale el bicarbonato de las células hacia la sangre, y luego para que el dióxido de carbono pueda irse hacia los alveolos. Son mecanismos complejos, pero que garantizan, por una parte, la eliminación de una sustancia de desecho. Pero vean cómo esta sustancia de desecho, en el camino, se convierte en una sustancia útil. ¿Útil para qué? Para mantener el equilibrio ácido-base. ¿No? Porque si no, este dióxido de carbono podría producir una acidosis altísima e interferiría con las funciones del organismo. Pero como se convierte en bicarbonato, ya no hay ese problema. Llega hasta el alveolo, el bicarbonato hace la reacción inversa y se elimina el dióxido de carbono. ¿Está claro? Bien, entonces, lo más importante de esta clase tendría que ser tanto esto de la antigasa carbónica, etcétera, no me voy a preguntar. Pero sí, cómo se transportan y cómo hay este cambio de presiones parciales, ¿ya? La difusión, este mecanismo de difusión. ¿Por qué? ¿Cuál será entonces la concentración o la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial? ¿Cuál será? ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial? ¿Cuánto? 95, ¿no? Está rico en oxígeno la sangre arterial. Tiene mucho oxígeno. ¿Y cuál será la presión parcial del bicarbonato? Por ahí le sale una pregunta de estas. 40 en la sangre arterial. Y en la sangre venosa, ¿cuánto será la presión parcial de oxígeno? Y de dióxido de carbono, 45. ¿Y cuánto será la presión parcial de oxígeno en la célula? ¿De oxígeno? De 5 a De 5 a 23, 26, ¿no? Baja. Y de dióxido de carbono, 46. Porque ahí se produce mucho dióxido de carbono. ¿Cuánto será la presión parcial de oxígeno en el alveolo? 104. ¿Cuánto? 104. ¿Y cuánto será la presión parcial de oxígeno en la presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo? 40. ¿No? Se está eliminando. Pasando. ¿Y cuánto será la presión parcial de oxígeno en el intersticio? Y la presión, no, ese es de 45, es de dióxido de carbono. El oxígeno, 40. ¿Está claro? Sí. ¿Dónde se produce el dióxido de carbono? ¿Y el oxígeno? ¿De dónde proviene el oxígeno? De la atmosférica, ¿no? Ahí tomamos el oxígeno. Eso es todo. Nos vemos en la próxima clase. La próxima clase ya es
A ver, ¿cómo quería acabar esto? La exposición, la exposición va a ser en el patio, ¿ya? Como quiera que es la semana de la carrera, van a haber muchas actividades en el patio de la facultad. Entonces van a ya tener armados todos